quiero contarte la historia de una mujer que, durante años, creyó que ya era demasiado tarde para cambiar su vida, hasta que un día encontró algo que no estaba buscando, y eso lo cambió todo. Su nombre era Doña Carmen, tenía 67 años y vivía en un pequeño pueblo en México, donde todos se conocían y los días parecían repetirse uno tras otro, sin sorpresas. Cada mañana, Carmen se despertaba a las 6 en punto. No necesitaba alarma. El hábito era más fuerte que cualquier sonido. Se levantaba despacio, preparaba café en una olla vieja que llevaba con ella más de 20 años y se sentaba junto a la ventana, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma taza, siempre mirando la misma calle. Pero ya no esperaba nada. Antes sí. Hace muchos años esa misma ventana era un lugar lleno de vida. Esperaba ver a sus hijos salir corriendo para ir a la escuela. Esperaba el sonido de una risa. Esperaba pasos, conversaciones, movimiento. Pero el tiempo pasó. Sus hijos crecieron, se fueron a la ciudad y la casa se quedó en silencio. Un silencio que al principio parecía tranquilo, pero que con los años se volvió pesado, muy pesado. Carmen no se quejaba, nunca lo hacía. Así es la vida, decía, pero en el fondo había algo que no decía en voz alta, algo que solo aparecía en esos momentos de silencio, la sensación de que su vida ya había pasado. Ese día empezó igual que todos, el mismo café, la misma ventana, la misma calle, pero algo diferente ocurrió, algo pequeño, tan pequeño que cualquier otra persona lo habría ignorado, pero no Carmen. Mientras miraba hacia afuera, vio algo en la acera de enfrente, una caja, vieja, un poco abierta, parecía olvidada. Carmen frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. Nadie en ese barrio dejaba cosas así, menos algo que pareciera abandonado. Se quedó mirando unos segundos. Luego volvió a su café. Intentó ignorarlo, pero no pudo. Había algo en esa caja que no la dejaba en paz, algo que no sabía explicar. Pasaron unos minutos. Carmen dejó la taza. Se levantó lentamente, se puso un suéter y salió. El aire de la mañana era fresco. La calle estaba casi vacía. Caminó despacio hasta la acera de enfrente. Se detuvo frente a la caja. La miró. Dudó. Seguro no es nada, pensó. Pero aún así se agachó. La abrió un poco más y lo que vio la dejó completamente inmóvil. Dentro había fotografías, muchas, antiguas, algunas en blanco y negro, otras un poco más recientes, pero todas tenían algo en común. Mostraban momentos de vida, familias, sonrisas, niños, abrazos. Carmen tomó una de ellas. La observó con atención. Una familia reunida alrededor de una mesa. Parecía una comida. Todos sonriendo, todos juntos. Carmen tragó saliva, porque esa imagen le resultaba demasiado familiar. Demasiado. Siguió revisando. Otra foto. Un niño con una bicicleta. Otra. Una pareja joven. Otra. Una mujer mayor sentada junto a una ventana, con una taza de café en la mano. Carmen se quedó congelada. El corazón le latía más rápido. «No puede ser», susurró. Se acercó la foto. La miró bien. Era ella, muchos años atrás, sentada exactamente igual que ahora, con la misma taza, en la misma ventana. El mundo pareció detenerse por un instante. Carmen respiró hondo, pero el aire no parecía suficiente. «¿Cómo?» intentó decir, pero no terminó la frase. Sus manos temblaban ligeramente. Volvió a mirar dentro de la caja. Había más fotos, muchas más, y cada una parecía contar una parte de su vida, momentos que había olvidado, detalles que el tiempo había borrado, pero que ahora estaban frente a ella, como si alguien hubiera guardado su historia y la hubiera dejado ahí, justo ese día, justo en ese momento. Carmen se sentó en la acera, sin importar quién pudiera verla. Tomó otra fotografía, luego otra y otra más. Cada una despertaba algo, un recuerdo,
una emoción, una sensación que creía perdida. Y entonces entendió algo. Esa caja no había aparecido por casualidad. Había llegado en el momento exacto, cuando más lo necesitaba, cuando más perdida se sentía, cuando más convencida estaba de que su vida ya había terminado. Pero ahí estaba, recordándole algo muy importante, algo que había olvidado, que su historia no había terminado, solo había dejado de mirarla. Carmen permaneció sentada en la acera durante varios minutos. El tiempo parecía haberse detenido. Las voces lejanas, el viento suave, incluso el sonido de los pasos en la calle. Todo se volvió distante. Solo existían ella y esas fotografías. Tomó otra imagen con manos temblorosas. Era una foto de sus hijos cuando eran pequeños. Estaban en el patio de la casa, jugando, riendo, con esa alegría que solo tienen los niños cuando no conocen preocupaciones. Carmen cerró los ojos un instante y de repente no estaba en la calle. Estaba ahí, en ese mismo patio, escuchando sus risas, sintiendo el sol en la cara, llamándolos para comer. Luis, María, susurró sin darse cuenta, pero al abrir los ojos, todo desapareció. Volvió el silencio, volvió la calle, volvió la realidad. Carmen respiró profundamente, pero esta vez no era un suspiro de resignación, era diferente. Había algo dentro de ella que comenzaba a moverse, algo que llevaba años dormido. Continuó revisando la caja. Cada fotografía era un fragmento de su vida, un cumpleaños, una comida familiar, un abrazo, un momento simple, pero lleno de significado. Y entonces encontró algo más, un sobre, pequeño, de color amarillento, escondido entre las fotos. Carmen lo tomó con cuidado, lo observó. No tenía nombre, no tenía fecha, solo estaba ahí, esperando. Dudó unos segundos, pero su curiosidad fue más fuerte. Lo abrió lentamente. Dentro había una hoja doblada. Carmen la desdobló con cuidado y comenzó a leer. Si estás viendo esto, es porque encontraste lo que alguien decidió no olvidar. Carmen frunció el ceño. Su corazón empezó a latir más rápido. Siguió leyendo. A veces pensamos que nuestra vida ya pasó, que lo mejor quedó atrás y que solo nos queda recordar. Sus ojos se humedecieron porque esas palabras eran exactamente lo que ella sentía, como si alguien la conociera, como si alguien hubiera escuchado sus pensamientos. Continuó, pero hay algo que casi nadie entiende. Los recuerdos no están para hacernos mirar atrás, sino para recordarnos que aún somos capaces de sentir. Carmen dejó de leer un momento, respiró, sintió algo en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Volvió al papel. Si alguna vez sentiste que ya es tarde, mira bien estas imágenes. No son solo recuerdos, son pruebas, pruebas de que viviste, de que amaste, de que fuiste importante. Una lágrima cayó sobre el papel. Carmen no la limpió, no podía. Y si todo eso fue posible una vez, también puede volver a hacerlo, no de la misma forma, no con las mismas personas, pero sí, con el mismo corazón. Carmen cerró los ojos, porque esas palabras no eran solo palabras, eran una verdad que había olvidado, algo que nadie le había dicho en años, algo que necesitaba escuchar. Abrió los ojos lentamente y leyó la última línea. Tu historia no terminó, solo estás en una parte donde olvidaste cómo verla. El papel temblaba en sus manos. Carmen lo dobló con cuidado, lo sostuvo unos segundos contra su pecho y miró nuevamente la caja. Ya no la veía igual. Antes era solo un objeto extraño. Ahora era un mensaje, una señal, un recordatorio. Se levantó despacio, tomó la caja y cruzó la calle. Entró en su casa, la misma casa silenciosa. Pero ahora, ese silencio ya no era el mismo. Colocó la caja sobre la mesa.
Se sentó y volvió a mirar las fotos, pero esta vez no con tristeza, sino con algo diferente, con atención, con presencia, con una pequeña chispa que empezaba a encenderse dentro de ella. Pasaron los minutos, tal vez horas. Carmen no lo sabía. El tiempo ya no importaba, porque algo dentro de ella estaba cambiando, no de golpe, no de forma evidente, pero sí de forma real. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la calle, la misma de siempre, pero ahora no parecía tan vacía, no parecía tan lejana, porque por primera vez en mucho tiempo, Carmen no pensó en lo que había perdido, pensó en lo que aún podía hacer, y eso lo cambió todo. Esa noche, Carmen no pudo dormir, no por preocupación, no por tristeza, sino porque algo dentro de ella se había despertado. Se acostó como siempre, apagó la luz, cerró los ojos, pero las imágenes seguían ahí, las fotos, las palabras, los momentos. Todo volvía una y otra vez, pero esta vez no dolía, era diferente, era como si, después de mucho tiempo, su propia vida estuviera tocando la puerta. Carmen abrió los ojos, miró el techo, y por primera vez en años, no sintió ese vacío que la acompañaba cada noche. Se levantó lentamente, caminó hasta la mesa. La caja seguía ahí, esperando, como si supiera que aún no había terminado. Carmen se sentó, encendió una pequeña lámpara y volvió a abrirla. Tomó una fotografía, luego otra y otra más. Pero esta vez no solo miraba, recordaba, de verdad, no como antes, no como un pensamiento lejano, sino como si volviera a vivirlo. El sonido, las voces, las emociones, todo regresaba, y en medio de ese momento se dio cuenta de algo. Había pasado años recordando lo que había perdido, pero nunca había recordado lo que había sido. Nunca había visto su vida como algo completo, solo como algo que ya no estaba. Pero ahora era distinto. Tomó nuevamente la carta, la volvió a leer, más despacio, más consciente, como si cada palabra tuviera un significado nuevo, y entonces notó algo que antes no había visto. En la parte inferior del papel había una pequeña frase escrita a mano, muy tenue, casi invisible. Carmen acercó la hoja a la luz y leyó en voz baja: mañana, a las 9, vuelve a mirar la ventana. Carmen frunció el ceño. ¿La ventana? Susurró. Miró hacia el lugar donde siempre se sentaba. La misma silla, la misma vista. Pero ahora ya no parecía algo común. Guardó la carta. Se quedó en silencio unos minutos y luego, sin darse cuenta, sonrió levemente. No sabía por qué. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir. Volvió a la cama, pero esta vez se durmió con una sensación distinta, como si al día siguiente algo importante fuera a suceder. La mañana llegó. Carmen abrió los ojos antes de que el sol entrara por la ventana. No necesitó reloj, no necesitó rutina. Había algo que la despertó. Se levantó. Se arregló con más cuidado de lo habitual. Preparó café, pero esta vez no lo hizo por costumbre. Lo hizo con intención. Se sentó frente a la ventana. Miró el reloj. 8:57. Esperó. El corazón le latía un poco más rápido. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que debía estar ahí. 8:59. El silencio era absoluto. 9:00. Nada. Carmen parpadeó. Miró la calle. Vacía. Tal vez me equivoqué, pensó. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, algo ocurrió. Una mujer apareció en la acera. Caminaba despacio, mirando a su alrededor, como si buscara algo. Carmen se inclinó un poco hacia adelante. Observó con atención. La mujer se detuvo justo frente a su casa. Miró la ventana y levantó la mano, no para saludar, sino como si dudara, como si no supiera si debía hacerlo.
Carmen sintió algo en el pecho, algo fuerte. Se levantó rápidamente y salió. Abrió la puerta. ¿Busca algo?, preguntó. La mujer la miró. Sus ojos reflejaban nervios, pero también algo más, algo conocido. ¿Usted es Carmen?, preguntó. Carmen asintió lentamente. Sí. Hubo un silencio breve, pero cargado, muy cargado. La mujer respiró profundo y dijo algo que Carmen nunca esperó escuchar. Creo que la caja era para usted. El mundo pareció detenerse. Carmen la miró, sin entender del todo. ¿La caja? La mujer asintió. Sí, yo la dejé. Carmen sintió un escalofrío, no por miedo, sino por la intensidad del momento. ¿Por qué?, preguntó. La mujer dudó unos segundos. Y luego respondió con voz suave, porque alguien me pidió que lo hiciera. Carmen frunció el ceño. ¿Quién? La mujer bajó la mirada y dijo algo que hizo que el corazón de Carmen latiera con fuerza. Alguien que la conoce muy bien, aunque usted no lo haya visto en años. Carmen no supo qué decir. Se quedó mirando a la mujer, como si esperara que todo fuera una confusión, un error, algo que no tuviera sentido, pero no lo era. La mujer seguía ahí, frente a ella, tranquila, esperando. ¿Quién?, preguntó Carmen en voz baja. La mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos no eran extraños. Había algo en ellos, algo familiar, pero Carmen no lograba entender por qué. Me pidió que no lo dijera de inmediato, respondió la mujer con suavidad. Dijo que primero usted debía recordar. Carmen sintió un nudo en el pecho. ¿Recordar qué? La mujer dio un paso adelante. No invadía, no presionaba, solo se acercaba lo suficiente para ser escuchada. Lo que usted ya fue y lo que aún puede ser. Carmen bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. No entiendo, susurró. La mujer asintió. Es normal. Hubo un pequeño silencio. El viento movió suavemente las hojas de los árboles. Todo parecía en pausa. Pero usted lo va a entender, continuó la mujer, porque esto no empezó hoy. Carmen levantó la cabeza. ¿Entonces cuándo? La mujer dudó unos segundos y luego dijo algo que cambió todo. Hace muchos años, cuando usted hizo algo por alguien, sin saberlo. Carmen frunció el ceño. ¿Yo hice algo? La mujer sonrió levemente. Sí. Carmen negó lentamente. No recuerdo. Claro que no, respondió la mujer, porque para usted fue algo pequeño. Carmen sintió algo en el pecho, una sensación extraña, como si una puerta estuviera a punto de abrirse. ¿Qué fue?, preguntó. La mujer respiró profundo. Un día, alguien estaba sentado solo, sin hablar, sin saber qué hacer con su vida, y usted se sentó a su lado. Carmen se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron ligeramente, porque esas palabras le resultaban demasiado cercanas, demasiado. No dijo nada importante, continuó la mujer. Solo estuvo ahí. Carmen tragó saliva. Eso no significa nada. La mujer negó con la cabeza. Para usted no, pero para esa persona lo fue todo. El silencio cayó entre ambas. Pero esta vez no era incómodo, era profundo. Carmen sintió como algo dentro de ella comenzaba a moverse. Un recuerdo, difuso, lejano, pero presente. Un banco, un día cualquiera, una persona desconocida, y ella sentándose sin pensar demasiado. Yo creo que recuerdo algo, dijo lentamente. La mujer sonrió. Claro que lo recuerda. Carmen cerró los ojos un momento y entonces lo vio. No perfecto, no claro, pero suficiente. Ese momento, ese gesto, ese día. Abrió los ojos. Pero eso fue hace muchos años. Sí, respondió la mujer. ¿Y nunca se olvidó? Carmen sintió que su respiración cambiaba. ¿Y esa persona?
La mujer la miró directamente. Siguió adelante, pero nunca olvidó ese momento, porque fue el primero en mucho tiempo en el que alguien lo vio. Carmen sintió un escalofrío. ¿Y la caja? Es su forma de devolverlo, dijo la mujer. Carmen miró la calle, luego la casa, luego sus manos. Todo parecía distinto. ¿Y por qué ahora?, preguntó. La mujer no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Porque ahora usted lo necesitaba. Carmen cerró los ojos y por primera vez no intentó negar lo que sentía. Sí, susurró. Hubo un momento de silencio, pero lleno de significado. Esa persona, continuó la mujer, sabía que usted estaba olvidando algo importante. Carmen levantó la mirada. ¿Qué? La mujer dio un paso atrás, como si lo que iba a decir debía ser escuchado con claridad. Que usted no es invisible. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor, sino de verdad. Usted fue importante una vez, añadió la mujer, y lo sigue siendo. Las palabras se quedaron en el aire, pesadas, reales, imposibles de ignorar. Carmen no dijo nada, no podía, porque en ese momento todo empezaba a tener sentido. La caja, las fotos, la carta, la ventana. Nada había sido casualidad, nada. Y ahora, dijo la mujer suavemente, le toca a usted decidir. Carmen la miró. ¿Decidir qué? La mujer sonrió levemente. Si va a seguir recordando o si va a volver a vivir. Carmen no respondió de inmediato. Se quedó mirando a la mujer, pero ya no con duda, ya no con confusión, sino con algo diferente, con una sensación que no había tenido en mucho tiempo, claridad. Respiró profundamente. El aire entró lento, pesado, pero necesario. Miró hacia su casa, la misma de siempre, las mismas paredes, los mismos recuerdos, pero ahora no la veía igual. Volvió a mirar a la mujer. ¿Y si ya es tarde?, preguntó en voz baja. La mujer negó suavemente. No lo es, pero han pasado muchos años. Precisamente por eso, respondió, porque han pasado años. Aún hay algo que recuperar. Carmen frunció ligeramente el ceño. ¿Recuperar qué? La mujer la miró con calma. A usted misma. El silencio cayó entre ellas, pero no era incómodo, era necesario. Carmen bajó la mirada. Sus manos ya no temblaban, pero sí sostenían algo, una decisión, pequeña, pero importante. No sé cómo empezar, dijo. La mujer sonrió. Ya empezó. Carmen levantó la mirada. ¿Cuándo? Cuando salió de su casa, respondió. Cuando cruzó la calle, cuando decidió mirar la caja. Carmen pensó unos segundos y por primera vez no intentó encontrar una respuesta perfecta. Solo sintió. Y eso fue suficiente. La mujer dio un paso atrás. Ya no me necesita, dijo con suavidad. Carmen sintió un pequeño impulso. Espere, dijo. La mujer se detuvo. ¿Quién es usted? Hubo una pausa. La mujer sonrió, pero esta vez con algo más profundo. Solo alguien que también fue visto cuando lo necesitaba. Carmen sintió un escalofrío, pero no de miedo, de comprensión. La mujer asintió levemente y comenzó a caminar. Se alejó despacio, sin prisa, sin mirar atrás, hasta desaparecer en la esquina. Carmen se quedó ahí, de pie, en silencio, pero ese silencio ya no era el mismo, era distinto, más ligero, más vivo. Volvió a entrar a su casa, cerró la puerta y caminó directamente hacia la mesa. La caja seguía ahí, esperando, pero ahora ya no parecía un recuerdo, parecía un comienzo. Carmen tomó una fotografía. La misma de antes, la de ella junto a la ventana. La observó unos segundos y sonrió, no con nostalgia, sino con reconocimiento. Sigo siendo yo, susurró. La dejó sobre la mesa y caminó hacia el espejo. Se miró, con calma, sin prisa, como si se estuviera viendo por primera vez en años. No vio lo que había perdido,
No vio lo que había cambiado, vio lo que seguía ahí. Y eso lo cambió todo. Respiró profundamente, se acomodó el cabello y sin pensarlo demasiado, hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Salió de la casa, pero esta vez no para observar, sino para estar. Caminó por la calle, despacio, pero con intención. Vio a una vecina, la misma que siempre pasaba rápido. «Buenos días», dijo Carmen. La mujer se detuvo, sorprendida. «Buenos días». Hubo una pequeña pausa, pero luego una sonrisa real. Carmen continuó caminando y en ese momento sintió algo que había olvidado, pertenencia. Llegó al parque, el mismo banco, el mismo lugar, pero ahora no se sentó de inmediato. Observó, escuchó, sintió y entonces lo vio, un hombre, sentado solo, mirando al suelo, con esa misma postura, con ese mismo silencio. Carmen no dudó, caminó hacia él, se sentó a su lado, sin decir nada, solo estando. Pasaron unos segundos, luego dijo algo simple: «Bonita mañana». El hombre levantó la mirada y asintió. Sí, nada más, pero suficiente. Carmen sonrió, porque en ese momento entendió algo que nunca olvidaría. La vida no cambia cuando algo grande sucede. Cambia cuando decides volver a estar en ella, cuando decides mirar, cuando decides acercarte, cuando decides no desaparecer. Y mientras estaba ahí, sentada en silencio, junto a alguien que no conocía, pero que entendía, supo algo con certeza. Su historia no había terminado, solo había estado esperando a que ella volviera a vivirla.